Hola a toda la gente del seminario de Diego Sturward, la filosofía como forma de vida, como potencia de existir. Esta es la segunda entrega de una serie de videos que pretenden servir como una suerte de ayudantía, como una suerte de esbozo para la entrada y la lectura de los textos. Hoy es el turno de no cualquier texto, de no cualquier autor, es el turno de Spinoza, de Baruch Spinoza, la ética, específicamente la primera parte que es solución de Dios. El objetivo de este video pretende relacionar un poco el tema de la causa inmanente o la inmanencia con el video anterior, que era la arqueología o esta suerte de genealogía que hace Michel Foucault sobre el neoliberalismo, que es el sistema donde el cual nosotros estamos situados hoy en día. La ética en sí es inseparable de la vida de Spinoza, o sea, tenemos que pensar de que la ética es una obra póstuma, nunca la publica Spinoza. Es más, el último texto que publicó Spinoza en vida lo hizo con otro nombre, o sea, no puso el de él, y lo hizo con un pie de página como de otro país. Inmediatamente la censura se da cuenta, lo descubre y lo censura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un autor que fue excomulgado de la sinagoga, porque bueno, él era de origen judío, y también no fue perseguido, pero sí estuvo en las miras un poco de la Inquisición católica, de la religión católica. Entonces, ¿qué pasa con la ética? ¿Por qué es un texto impresionante? ¿Por qué es un texto que hay que abordar? Porque resulta que fueron, entre comillas, los que lo resucitaron. Resulta de que a finales de los años 60, por ejemplo, sobre todo en el mayo del 68 francés y principios de los 70, por ejemplo, hay una serie de autores europeos, franceses, italianos, por dar unos nombres, o sea, Gilles Deleuze o Antonio Negri, que leen a Spinoza de una manera política. Y leen la ética de Spinoza de una manera de poder relacionarlo con Marx o precisamente de poder pensar la revuelta social, de poder pensar el estallido popular, por decirlo de alguna manera, de pensarlo de otra manera. Ya no pensar, por ejemplo, a Marx bajo la luz de Hegel, sino pensar a Marx bajo la luz de Spinoza. Y justamente la bisagra o el punto central acá es la inmanencia. Entonces vamos a la ética. ¿Qué nos dice la ética? O sea, es un libro que de entrada es muy, muy denso, muy difícil de leer, pero que sí se puede. Que sí se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera definición es la causa sui, la causa de sí, por ejemplo, la traducción al español. ¿Y qué es la causa de sí? Es un movimiento autogenerado. Y este movimiento autogenerado, ¿qué nos dice? La causa de sí solamente tiene una naturaleza o cuya esencia consiste en existir. Esa es la primera definición de la ética. Parte con definiciones, después va con axiomas y después va con proposiciones. Y la primera definición es la causa de sí, que dice eso. Movimiento autogenerado, o sea, la causa de sí, cuya esencia o cuya naturaleza implica la existencia, nada más. Después, por ejemplo, la definición 3, por ejemplo, va a ser la substancia, un tema clave también. La substancia, nos va a decir la substancia es algo que se concibe por sí y no precisa de nada más. Después de la sustancia viene el atributo. El atributo es lo que nosotros percibimos de aquella sustancia. Luego viene el modo. El modo son las afecciones de esta sustancia. Y después, por ejemplo, la definición 6 es la definición de Dios, que nos va a decir Dios es un ser absolutamente eterno, un ser infinito, o sea, está fuera del tiempo, un ser con infinitos atributos, un ser con infinitos modos. Hasta aquí, estas son las primeras 6 definiciones de la ética. Impresionante, suena difícil, suena un poco complicado, pero después vamos viendo cómo el mismo Diego Sturban lo va a decir. Esto forma parte de una deducción muy lograda, de una arquitectura muy fina, en el cual Spinoza justamente va entremezclando y va juntando estos elementos hasta llegar a la parte principal, ¿no? Que es la inmanencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Primero va tratando el tema de la substancia y el primer problema con el que se enfrenta Spinoza, él dice, pueden haber dos, pueden haber tres sustancias, él va a decir no, solamente hay una sustancia. Y por ejemplo está la proposición 7 donde él nos va a decir, esa única sustancia solamente tiene una única naturaleza, que es existir. Y esa única sustancia se entiende por sí. Es decir, esta causa de sí, que definías un poco rato atrás, esta causa de sí es la sustancia. La sustancia es un movimiento autogenerado, se genera por sí misma y cuya naturaleza o cuya esencia única es existir. Eso es lo que nos va a decir. Pero a la vez esta sustancia única, eterna, en fin, después la va a definir como eterna y la va a definir también como que cuya naturaleza pertenece a existir, ese punto importante, y después va a decir que tiene atributos. Y estos atributos expresan realidad o ser de aquella sustancia. Es decir, la sustancia se expresa por medio de estos atributos, o se manifiesta por medio de estos atributos. Y después, avanzando un poco más adelante, la proposición 11 nos va a decir, Dios es aquella sustancia.
Y no que haya una sustancia y esté Dios, no, Dios es esa sustancia única, Dios es una sustancia única que se autogenera y que cuya naturaleza le corresponde existir y que contiene atributos. Y más adelante, por ejemplo, Spinoza nos va a definir un poco más detallado qué entiende por estos atributos. Va a decir que hay dos tipos de atributos de estos infinitos. Que recuerden de que Dios tenía infinitos atributos, infinitos modos. Spinoza va a encontrar dos. Dice, ¿cuáles son los atributos de esta única sustancia que Dios son la extensión y el pensamiento? Y después nos va a decir de que además de esta Dios sustancia, atributo, y después nos va a decir que están los modos. Y va a decir los modos son la manera en que se expresan los atributos de Dios. Y a la vez son afecciones de estos atributos. Y aquí viene el punto interesante porque nos va a decir toda cosa material, toda cosa particular, los cuerpos incluso, cualquier cosa es un atributo de Dios. Y esos atributos tienen diversos modos de manifestarse. Entonces podemos, y si le llevamos quizá un plano para que suene un poco más ya concreto, por ejemplo, las personas, nosotros, yo, esta lata de Monster que tengo acá, en fin, un animal, una pulga, una araña, un ratón, un gato, un perro, lo que sea, un caballo, cualquier persona en el mundo, es un modo de manifestarse de Dios. Ese es el punto importante. Ese es el punto clave y es el punto que aterroriza y el punto que causó mucha polémica. Es decir, yo, como les dije, cualquier animal, un caballo, un perro, un gato, una pulga, lo que sea, una mosca, es un modo de cómo un atributo de Dios se expresa. ¿Se entiende la diferencia? Y después nos va a decir, eso es como la causa inmanente. La proposición 18 va a decir, Dios es causa inmanente, pero no transitiva a todas las cosas. Es decir, todo es en Dios, que es esta única sustancia que consta de atributos, de modos. Esa es la causa inmanente. Entonces no es que nosotros seamos criaturas de Dios, no es que Dios esté en otro mundo, eso es lo importante, sino que justamente nosotros somos expresiones, somos modos de cómo Dios se expresa, somos realidad de Dios y que puede ser cualquier cosa. Entonces, y justamente esta inmanencia es el punto importante, aparece como una suerte de plano, aparece como una suerte de meseta, por así decirlo, que cuyo fin, no, ni siquiera cuyo fin, o sea, ¿qué es lo que pretende demostrar? Es una suerte de dignidad ontológica. Porque acá se borra esta distinción alma-cuerpo, este otro mundo, un mundo verdadero y un mundo aparente, se borra todo eso. O sea, justamente, por ejemplo, después más adelante Spinoza va a definir naturaleza naturante, naturaleza naturada, pero que básicamente son dos maneras de expresarse de esa única sustancia, porque solamente hay una única sustancia. Por ejemplo, ustedes podrán encontrar muchos videos de Spinoza en YouTube, en fin, que van a decir que Spinoza era panteísta, en fin, ¿no? Y eso está súper errado. O sea, para Spinoza hay un Dios, hay una sustancia, y esa sustancia tiene atributos, y esos atributos se expresan de ciertos modos, que somos todos nosotros. Como les dije, cualquier animal, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto incluso, son modos de manifestarse de Dios. Incluso el cerro, el río, lo que sean los árboles. Son modos de manifestarse de Dios. Y por eso está esta suerte de plano o esta suerte de mismidad o de dignidad ontológica. Y ese podría decirse como la inmanencia. ¿Y por qué la inmanencia es tan importante? ¿Y por qué eso guarda mucha relación con una crítica a la política o una crítica a la teología? Porque justamente en el apéndice de la primera parte de la ética de Spinoza, él nos va a decir de que los humanos, los hombres, cometen un grave error, que le atribuyen cosas a Dios, tienden a atribuirle cosas como de que tiene infinita bondad, que tiene infinito esto, que tiene infinita inteligencia, libre voluntad, infinito entendimiento, y él va a decir, no, esas son cosas que los humanos imaginamos que tiene Dios. Y él nos va a decir, lamentablemente eso después degenera en el reino de los fines. ¿Cuál es el reino de los fines? Cuando se establece una jerarquía. Por ejemplo, está Dios, los humanos, los animales. Y el mismo Spinoza nos va a decir, los humanos se plantean erróneamente, Dios nos ha creado para alabarlo. Y Dios ha creado a los animales para servirnos a nosotros. Ese es el reino de los fines. Y que Spinoza después en el apéndice se va a burlar de ellos y va a decir, si por ejemplo va pasando un hombre y le cae una piedra en la cabeza,
cualquier persona, cualquier teólogo clásico, cualquier teólogo te va a decir, no, que justamente Dios quiso que eso pasase. Si llegase una ola, un tsunami, un terremoto, es porque Dios quiso que eso pasase así. Y para Spinoza, y aquí viene el punto clave, la naturaleza es ausencia de fines. Y va a decir, Dios no opera de esa manera, porque esa es una manera jerárquica, esa es una manera teológica, esa es una manera de degradación, es una manera trascendente. Y por eso está la causa inmanente, porque justamente nos va a poner en movimiento inverso. Justamente Dios no es un Dios que castiga, no es un Dios que culpa, es un Dios que se manifiesta y que se expresa en todos nosotros, en cualquier cosa, como le había dicho anteriormente. Entonces se expresa, se demuestra en todos nosotros. Incluso después Spinoza también va a poner otra definición interesante porque nos va a decir, mientras más realidad tenga algo, más atributos tiene, y mientras más realidad algo tenga algo, más potencia tiene. O sea, y la potencia es poder existir. Es sumamente interesante esto y justamente se contrapone al tema de la jerarquía de los fines, porque nos va a decir la naturaleza es ausencia de fines. Dios no opera de esa manera. Dios se expresa en cada uno de nosotros, en los animales, en fin, en cualquier cosa particular. Son modos de expresarse de los atributos de Dios. Esta es la dignidad ontológica que plantea la inmanencia y que supone esta trascendencia. Y aquí es donde viene el punto central, porque, por ejemplo, ¿por qué esto es una ética y no una moral? Porque justamente una moral viene siendo esta estructura jerárquica que Dios nos dice obedecer, que esto es bueno y esto es lo malo. La ética no consiste en eso. La ética consiste en, hey, nosotros estamos acá, por decirlo de alguna manera, y nosotros experimentamos en nuestras relaciones con otras personas, con los animales, con la naturaleza, con los árboles, en fin, con lo que sea. Nosotros estamos aquí experimentando y aumentando y disminuyendo nuestros grados de potencia, que ya voy a entrar ahí, entrar ahí. Y esa es una ética. La ética es una experimentación. No se trata ya de una jerarquía moral, de obediencia y de perseguir fines buenos y perseguir fines malos, sino que justamente en esta vida, en cómo nos vamos dando, cómo vamos entrando en nuestras relaciones, en nuestros juegos, con las cosas que estamos nosotros conectados, que ahí se va dando lo que nosotros decidimos que es bueno, lo que nosotros decidimos que es malo, en la medida en que aumenta o disminuye nuestra potencia. Por eso es una ética. Una ética es una experimentación, no es una moral que nos define desde antes qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y aquí es donde viene el punto de por qué esto se puede relacionar con política. Resulta de que para Spinoza, esto ya derechamente en la parte 3 de la ética, él nos va a decir justamente está el tema de las afecciones y el tema de las pasiones, un tema muy conocido en Spinoza, y Spinoza tenemos que pensarlo de esta manera, o sea, si la inmanencia está, esta suerte de univocidad del ser, donde el ser se dice a todos de la misma manera, entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Ese es el punto. ¿Cómo nos diferenciamos si en este mismo plano que había mencionado, si tanto el gato como el perro, como la pulga, como la araña, como yo, como esto viene siendo un modo de expresarse de Dios? ¿Cómo nos diferenciamos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es el grado de potencia. Porque todos los seres vivos tienen un grado de potencia. Y este grado de potencia consiste en afectar y a la vez ser afectado por algo. Y justamente esto se da en un juego con las intensidades, porque justamente todos nosotros tenemos grados de intensidades con las cuales nos afectamos con algo y a la vez nosotros podemos afectar otra cosa. Y eso se da en el juego, en el mundo, con las conexiones que vamos estableciendo, con los agenciamientos que vamos estableciendo con las demás cosas y con las demás personas, con los animales o con las situaciones incluso. Y aquí viene el punto, porque por ejemplo, en Spinoza, ¿qué es lo que pasa? Spinoza hace una diferencia un poco curiosa, porque él dice, está la potencia, que la tiene todos los seres vivos, la tienen los animales, en fin, y la potencia es poder existir, es manifestar tu potencia. Y a la vez está el poder. Y aquí es donde viene el tema curioso, porque justamente el poder que viene siendo estas instituciones, que justamente se ponen sobre de nosotros. Pero para entrar ahí, hay que entender de que las afecciones o las pasiones, según Spinoza, las concibe de dos maneras, que son las pasiones tristes y las pasiones alegres. Entonces, y también tenemos que entender que la potencia no la entiende en un sentido aristotélico, o sea, no es algo que está resguardado en una posibilidad y de que en algún momento se actualiza. No, la potencia siempre está llena, la potencia siempre está completa. Lo que pasa es de que según nuestros agenciamientos, según nuestras conexiones, según los enlaces que vamos haciendo, nuestra potencia
de actuar aumenta o disminuye. Ese es el punto. Y justamente cuando disminuye son las pasiones tristes. Es cuando nosotros decimos me siento deprimido, me siento culpable, me siento mal, en fin. Y, también están las pasiones alegres, que justamente son las que aumentan nuestra potencia. Hay que pensarla como una barra de energía, por así decirlo. Pero ojo, Spinoza, por ejemplo, no habla de energía, sino habla de potencia. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que resulta de todo esto? De que cuando está el poder, que son las instituciones justamente se ponen sobre nosotros y justamente estas instituciones varían y afectan de manera importante a nuestra potencia de actuar. Nuestra potencia de actuar justamente las instituciones, como las consigue Spinoza, o el poder, como lo consigue Spinoza, nos llenan de afectos tristes. Nos llenan de afectos tristes, de impotencia, de deprimirnos, de no sentirnos capaces, en fin. Y justamente lo que hay que buscar son las pasiones alegres, las pasiones que justamente aumenten nuestra potencia de conexión y justamente nos hagan sentir bien. Ahora bien, todo esto que vengo diciendo, ¿cómo se puede relacionar con el video anterior? ¿Cómo se puede relacionar con una crítica a la teología? ¿Cómo se puede relacionar con una crítica al neoliberalismo? Resulta de que, por ejemplo, Diego Sturward nos va a decir de que el neoliberalismo opera de una manera teológica política. ¿Por qué? Primero tenemos que entender lo neoliberal, como lo habíamos visto en el video anterior. Lo neoliberal se tiene que concebir de dos maneras. Primero, como cómo el cuerpo, cómo el trabajo entra de manera completa, cómo toda nuestra vida entra bajo la lógica de la valorización. Y segunda manera, cómo el neoliberalismo opera como una política. En la medida en que se pone la vida empresarial o la vida empresarial como la vida ascendente, como la vida importante, como la vida que se respeta, como la vida en la que se produce y como la vida que se incentiva, que es la vida empresarial. Entonces el neoliberalismo se concibe desde esas dos maneras. ¿Y qué es lo que nos va a decir? También Diego Sturward, que el neoliberalismo opera de una manera de teología política en la medida en que establece estas jerarquías de vidas y por otro lado introduce culpa. Y aquí es donde viene el punto importante porque nos va a decir el capitalismo, por ejemplo, pensémoslo. Pensemos en una casa comercial cualquiera, un banco, en fin. Nos entregan una tarjeta para que nosotros podamos gastar lo que nosotros queramos en cualquier producto, que nosotros queramos en cualquier mercancía, y después nos endeudan. Y esa deuda nos produce una culpa, porque hice esto, porque me metí acá, en fin. O las instituciones justamente quitan nuestra potencia de actuar. Cada vez que nosotros queremos hacer algo, las instituciones, ya sean los ministerios, los tribunales de justicia, en fin, o mismamente incluso la policía justamente al tener para sí la violencia, en fin, eh, quitan nuestra potencia de actuar, nos llenan de pasiones tristes. Y justamente el capitalismo opera introduciéndonos la culpa, llenándonos de pasiones tristes. Por ejemplo, pensemos en una tanda comercial de aguas andinas, por ejemplo, que dice de que nosotros tenemos que bañarnos, tenemos que hacer las duchas más cortas, tenemos que ocupar menos agua, entonces a nosotros nos hacen responsables. O nos dicen quédate en tu casa, en fin, por el tema ahora del coronavirus, pero en fin, ahí hay un montón de circunstancias externas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua en Petorca? ¿Qué pasa con la gente que ocupa el agua, con los pinos y eucaliptos en el sur de Chile? Entonces, no, justamente nos responsabilizan a nosotros, se nos introduce la culpa, se nos llena de pasiones, se nos llena de afecciones tristes. Y eso es lo que hace el neoliberalismo. Por eso el neoliberalismo opera de una manera jerárquica y opera de una manera teológico-política en la medida en que nos introduce la culpa. Nos introduce una pasión triste, nos introduce un afecto triste. Ese es el punto importante. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué más nos va a decir Diego Sturwald con respecto a esto? De que acá se pone en juego ya el tema de modos de vida y formas de vida. Para Diego Sturwald, por ejemplo, los modos de vida son los modos de acuerdo al mercado. Esta vida ascendente que habíamos dicho, esta vida neoliberal, que no se trata de, ojo, no se trata que no exista, en fin, no, abajo esto, no, sino que se trata de que justamente esa vida que se incentiva, esa vida que se promueve, esta vida de ascendente, esta vida empresarial, justamente esconde otros modos de vida. Y hay otros modos de vida que no entran en esta lógica del mercado, y eso es lo que él va a definir como forma de vida. Todo aquello que no entre o que no llegue a los cálculos o que se mantenga al margen de esta lógica del mercado. Esa va a ser la forma de vida. Y que él va a definir también, Diego Sturwald lo va a definir como la política nocturna, justamente como aparecen estos sujetos con la ansiedad, con la depresión. ¿Qué pasa con las otras formas de vida que no entran o que no calzan o que no quieren sencillamente o que fracasan en este intento de la vida empresarial?
Ese es el punto. Y por eso la inmanencia, justamente, esto que habíamos mencionado hace un rato atrás, este tema de la dignidad ontológica, en cómo Dios ya no es una estructura jerárquica que está en otro mundo, que nos da órdenes de una manera moral, sino que justamente no. Nosotros somos nosotros mismos, o sea, los animales, las plantas, el cerro, nosotros mismos, yo, ni siquiera se puede hablar de un yo, somos modos, somos atributos, somos maneras de expresarse y de diferenciarnos de Dios. Y el cual nosotros nos manifestamos. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros? Con los grados de potencia. Los grados de potencia son la capacidad de afectar, de ser afectado, como ya lo habíamos dicho, y tenemos estas pasiones, las tristes, las alegres, y justamente como las instituciones, como el capitalismo nos introduce la culpa, nos meten pasiones, nos introducen pasiones tristes que disminuyen nuestra potencia actual. Y justamente qué es lo que hay que buscar es esta manera, estas otras formas de vida que no encajan en esta vida ascendente neoliberal y que justamente aparecen y justamente quieren aumentar su potencia de existencia. Eso yo creo que es la segunda parte de esta suerte de ayudantía. Ya la tercera ya va a ser derechamente sobre Maquiavelo y justamente va a tratar sobre esto. Porque ahora, ¿qué es lo que nos queda por pensar? Nos queda por pensar la revuelta, nos queda por pensar incluso el estallido social y cualquier rebelión popular. Porque justamente, ¿qué es una rebelión popular? Justamente es algo que deshace los pactos, es algo que renuncia a los lazos, justamente es una manifestación de la potencia, es una manifestación de la multiplicidad de modos de vida. Son muchos modos de vida que se oponen a esta vida ascendente neoliberal y que justamente son impactados, justamente son entristecidos por este modo de vida neoliberal. Y como todas las manifestaciones sociales que sean, ¿no?, acá en Chile, que sean en Ecuador, que sean en muchas que se dieron en Medio Oriente en el 2011, como estas manifestaciones populares, tantas manifestaciones colectivas, justamente proponen otra forma de vida, ajena a las lógicas de la acumulación del mercado. Ese es el punto, y eso es lo que nos queda por pensar. Y yo creo que eso sería todo por hoy.